Bien, como les decía en el segundo video, en este momento estamos explicando las derivadas parciales iteradas y de orden superior. En este caso, las de primer orden serían solamente derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Pero las de segundo orden es cuando ya necesitamos, bien sea la derivada parcial de f con respecto a x o la derivada parcial de y, derivarlas, valga la redundancia, nuevamente con cualquiera de las dos variables. De aquí, si partimos de la derivada parcial de f con respecto a x, tenemos dos miradas. Pueden ocurrir, se puede generar, miren cómo los voy a decir. Derivada segunda de f con respecto a x dos veces. ¿Por qué lo digo así? Porque la derivada parcial de f con respecto a x, ella representa una nueva función. Imagínate que este paréntesis representa una nueva función. Será la función derivada. Ahora esa función derivada vamos a derivarla por segunda vez, o sea que el operador diferencial se hace por segunda vez con respecto a x. La primera fue con respecto a x, ahora otra vez con respecto a x. Por eso, como aquí se repite el operador diferencial, ¿verdad? Parcial, por eso es derivada segunda de f, y fíjate cómo se escribe. Primero se derivó con respecto a x y luego con respecto a x. Entonces con respecto a x dos veces. En la que sigue, fíjate, aquí tuvimos la primera que derivamos fue con respecto a x. Sería derivada parcial con respecto a x de f. Aquí me faltó colocar la función f. La derivada parcial de f con respecto a x y ahora la volvemos a derivar pero con respecto a y. Entonces sería derivada segunda de f, pero fíjense el orden. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. O sea que esto se va a leer de atrás para adelante. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Por su parte, si ahora partimos del hecho de que hicimos la derivada de f con respecto a x, pero ahora queremos hacer su iterado, el iterado es derivar nuevamente, bien sea con respecto a x o con respecto a y. Entonces vamos a tener, disculpen, aquí aproveché la oportunidad de traerles también cómo sería el operador. Fíjense que aquí en la notación de Leibniz sería derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Pero aquí decimos derivada 1, es decir, derivo la primera variable y después vuelvo a derivar la primera variable. O en la otra notación sería fxx. Derivo la primera variable, luego derivo la segunda. En cambio, en la otra, fíjense que es derivada 2. Primero con respecto a x, luego con respecto a y. En la notación de Leibniz se lee de atrás para adelante. Sería con respecto a x, con respecto a y. Pero aquí sería con respecto a x, con respecto a y. En estas dos notaciones, la lectura es directa, es decir, de izquierda a derecha. Pero en la notación del Leibniz es invertida, porque la estamos haciendo como una cadena, como una compuesta de derivadas. Entonces, acá fíjate que sería derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. En cambio, en esta notación más compacta sería fxy. Primero con respecto a x, ahora con respecto a y. ¿Bien? Bien, entonces les decía que cómo serían las iteradas cuando partimos del hecho que derivamos de f con respecto a y. Tendríamos dos miradas. Si ya derivé con respecto a y la primera vez, ahora derivo con respecto a x. ¿Qué significa esto? Que es la derivada de la derivada. Como partí de la derivada de f con respecto a y, ahora quiero derivar pero con respecto a x. Entonces, ¿cómo se escribe? Derivada segunda de f, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Con respecto a y, con respecto a x. Y la otra, ¿cómo sería? La derivada de f con respecto a y nuevamente derivar con respecto a y. Entonces sería derivada segunda de f con respecto a y, con respecto a y, con respecto a y dos veces. ¿Lo ven? ¿Cómo serían las nuevas notaciones? Sería derivada 2, es decir, primero derivo la segunda variable y luego derivo la primera variable.
o f de ix. Primero derivo con respecto a y, luego con respecto a x. O, respectivamente, como estamos derivando con respecto a la segunda variable, sería d22 o f(i). Como les digo, nosotros con más frecuencia vamos a utilizar la notación del Leibniz, pero en algunos casos, para que manejemos ampliamente todas las notaciones, pudiésemos considerar alguna de estas. Ahora, en resumen, estamos teniendo de primer orden, de orden superior, o tenemos también de segundo orden, perdón, o podemos hablar de orden superior, es decir, de mayor que 2. En este caso serían expresión general que denota un orden mayor de 2. ¿Cómo sería? No vamos a hacer el árbol completo, sino que vamos a irlo explicando con un ejemplo concreto. Fíjense que ya habiendo entendido las de segundo orden, podemos hacer una descomposición de esta derivada, porque aquí me está diciendo que es la derivada tercera de f, y miremos el orden. Primero con respecto a y, luego con respecto a x y nuevamente con respecto a x. Es decir, que aquí hay una triple derivada en donde a la función f primero la derivo con respecto a y, luego la derivo con respecto a x y finalmente la derivo con respecto a x. ¿Qué pasaría en la otra notación? Entonces sería ix 2, 1, 1, derivada 2, 1, 1 de f, o f y xx, f y xx. ¿Qué pasaría en una de orden 4? A ver, en este caso sería la cuarta derivada de f, primero con respecto a x, luego otra vez con respecto a x, luego ahora con respecto a y y nuevamente con respecto a y. Es decir, serían 4 derivadas. ¿Ven? Entonces, es decir, lo que tenemos es que irle agarrando el punto a la definición, ¿ok? Y respetar el orden de la derivada. Finalmente, como la nueva notación sería x, x, y, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, o x, x, y, x, x, y. Para que podamos ver esto de manera más práctica, veamos un ejemplo concreto. Dada la función f de xy, exponencial de x por seno de y más logaritmo de xy, hallar, fíjate, me están diciendo, d sub 1, 1 de f, d sub 1, 2 de f, o la derivada tercera de f con respecto a y dos veces con respecto a x. Vamos por orden. ¿Qué sería para la parte A derivar esta función de sub 1f? Sería derivar la función con respecto a x. Vamos con el primer término. Como esta función seno de y depende solamente de y, ella va a ser constante, porque yo voy a derivar con respecto a x. Ahora, la derivada de la exponencial es ella misma. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de todo este término sería exponencial de x seno de y. Más, ¿qué sería la derivada del logaritmo? 1 sobre el argumento. ¿Quién es el argumento? xy. Entonces ya sería 1 sobre xy por la derivada interna. Aquí sí es vinculante con respecto a quién estamos derivando. En este caso, como estamos derivando con respecto a x, ¿verdad? La derivada de x sería 1 multiplicado por y sería y. Ahora bien, como nos mandan a hacer de su 1, 1, en este caso primero la ponemos de manera más compacta. Esta no le podemos hacer nada, pero esta podemos eliminar esta y con este factor y de aquí abajo. O sea que sería 1 sobre x. Bien. Ahora vamos a volver a derivar con respecto a x porque es de 1, 1. En este caso sería nuevamente el mismo argumento. Como seno de y es constante, la derivada del exponencial de x es la misma exponencial de x. Quiere decir que permanece esta misma expresión. Pero ¿quién es la derivada de 1 sobre x? Recordemos que esto es equivalente a x a la menos 1. Si bajo el menos 1, sería menos x a la menos 2. Vuelvo a bajar, es decir que sería menos 1 sobre x cuadrado. O sea que de esta forma queda expresado de su 1, 1, que sería la consigna A. Ahora, ¿quién sería de su 1, 2? Bueno, ya habíamos derivado con respecto a la primera variable, que nos daba esta compacto. Ahora en esta ocasión nos está diciendo que como derivada iterada, derivemos con respecto a y. Entonces aquí sí cambia esto. Porque quiere decir que exponencial de x es constante y seno de y si es una función que depende de la variable.
Entonces, ¿quién es la derivada del seno? El coseno. Por lo tanto, esto va a ser exponencial de x por coseno de y. Ahora, este segundo término, fíjense que todo depende de x. Y como tenemos que derivar con respecto a y, este término sería constante. Por lo tanto, la derivada de la constante es 0. ¿Vieron? Por último, vamos a ver la derivada de orden superior. Fíjate cómo la vamos armando. Primero, mentalmente, tenemos que ir viendo, o tú lo puedes escribir. Esta sería la derivada tercera de f, primero con respecto a y. Por eso vamos a plantear la derivada con respecto a y, desde acá al principio. Sería derivada del seno de y, coseno de y, por exponencial de x, coseno de y. Derivada del logaritmo es lo mismo que hicimos acá, pero como ahora estamos derivando con respecto a y, se cambian los papeles. Por eso sería 1 sobre el argumento por la derivada interna que es x. ¿Qué me queda acá? Se va la x con la x y me queda 1 sobre y. ¿Ok? Ahora, si volvemos a este ejercicio, sería derivada tercera de f con respecto a y, luego con respecto a y. Entonces, esta vamos a volverlo a derivar con respecto a y. Entonces, volvemos a derivar coseno. Derivada de coseno de y es menos seno de y. Por lo tanto, sería la constante negativa menos exponencial de x seno de y. Y la derivada de 1 sobre y con respecto a y sería menos 1 sobre y cuadrado. Ahora ya tenemos la con respecto a y dos veces. Ahora falta con respecto a x. Quiere decir que este resultado lo derivamos con respecto a x. La derivada exponencial es ella misma, o sea que se conserva este menos seno de y, ¿verdad? Y toda esta expresión, como depende de y, cuando la derivo con respecto a x, ella se cancela. Ahora, aquí lo que queda es practicar. Fíjense que esta propiedad la cumplen las funciones de dos variables que sean continuas en su dominio, en todo un sector. Esto dice que las derivadas iteradas coinciden. Entonces me dice, dada la siguiente función, pruebe que las derivadas iteradas coinciden, o sea que las derivadas cruzadas coinciden. ¿Qué es lo que hacemos? Tomemos la función, la vamos a derivar primero con respecto a x. Fíjate que aquí hay un producto, podemos clasificarlo así. Que la primera función sea xy y la segunda función sea exponencial de menos xy. Entonces sería la derivada del primero, como es con respecto a x, sería y, por el segundo sin derivar, más la primera función de dos variables sin derivar, por la derivada del segundo, que sería la misma exponencial multiplicada por la derivada interna, que sería menos y. ¿Lo ven? En este caso, estamos teniendo esta expresión, para ponerlo un poquito más compacto. Colocamos este y con este y al cuadrado. Y ahora volvemos a derivar, pero en esta ocasión con respecto a y. Bueno, aquí voy a aprovechar de sacar factor común, porque esto me va a facilitar a mí el procedimiento para volver a derivar. ¿Ok? Como aparece exponencial de menos xy, exponencial de menos xy, extraje factor común. Ahora vamos a hacer nuevamente la derivada del producto. Pero ahora mi primera función va a ser la que está en el paréntesis y la segunda función esta. Sería derivada del primero, siempre tomando como referencia y, porque estoy ahora derivando con respecto a y. Sería derivada de y1, derivada de y cuadrado sería 2y, o sea, 1 menos 2xy. 1 menos 2xy por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Obteniendo esta expresión, y ahora, para tenerla de manera más práctica, vamos a sacar o extraer factor común nuevamente, exponencial de menos xy. Tenemos este resultado parcial. Finalmente, ahora vamos a desarrollar el otro lado. Es decir, primero desarrollamos con respecto a y, la derivada con respecto a y, algo muy similar, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ok? Extraemos factor común. Y nuevamente volvemos a derivar, pero ahora con respecto a x. De manera que vamos a obtener un resultado similar, extraemos factor común, y fíjense, llamando 2 a este último, coinciden 1 y 2, por lo tanto se cumple que las funciones son coincidentes en la segunda derivada de la iterada.